Qué lindo es poder estar juntos, pero también disfrutando la presencia del Señor. ¿Cuántos están deseosos de tener más de la presencia de Dios? ¿Sí? El secreto del Evangelio comienza en pequeñas cosas, en un corazón. Porque Dios es todo, Él lo es todo, Él lo puede hacer todo, pero Él necesita empezar desde un lugar. Y el corazón nuestro es lo que Él más necesita y lo que a veces más cuesta darle. Muchas veces nuestra decisión de darle nuestra vida al Señor es puramente emocional y lo hacemos como de corazón, pero nos damos cuenta que pasan los días, circunstancias, etapas de nuestra vida y corremos el riesgo de poder mirar nuestro corazón y sentir que nuestra vida está bastante vacía de su presencia. Bastante vacía de aquello que hemos deseado, aquello que hemos decidido para que Él habite en nosotros. Pero quiero decirle algo, que el principio siempre es el mismo. El Señor necesita una persona que diga: Señor, acá hay espacio, acá hay lugar, acá hay fe. Yo no sé si está en este lugar ese tipo de gente o nos está escuchando gente del otro lado donde diga: yo necesito más de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nos esforzamos por tenerlo todo, desde lo económico, desde la salud, desde lo familiar? Pero honestamente la presencia de Dios es la manifestación del todo de Dios, de la plenitud de Cristo que quiere habitar en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios aquí en el libro de Primera de Crónicas, porque quiero hablar no solamente de la presencia de Dios que tiene que estar en nuestra vida, sino tenemos que hablar de la presencia de Dios que tiene que manifestarse en los lugares donde también nosotros nos movemos. La presencia de Dios es algo permanente en nuestra vida. El Señor no solamente viene a nosotros para momentos especiales, sino Él viene a vivir con nosotros. Dice la palabra que hemos recibido el Espíritu Santo que el mundo no puede entender ni conocer, ni mucho menos recibir, pero que nosotros tenemos esa capacidad divina de parte de Dios de que nuestra vida sea una vida con una presencia permanente. Y Él dijo: donde ustedes estén, yo también estaré. Mi pregunta es: ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Por dónde anda nuestra vida? A ver, ¿cuántos tienen un buen trabajo? Trabajan. ¿Cuántos tienen una familia y son tan privilegiados de tener una familia? Aunque a veces la familia sean dos personas. Sea uno en relación a otros, y uno dice: parece tan chiquita mi familia. Tienes una familia, estás en la iglesia, estás con tus amigos, estás en el esparcimiento, en distintos lugares de tu vida. Bueno, el propósito de Dios es que esos lugares donde te mueves sean llenos de su gloria y de su presencia. Y encontré aquí que nuestro querido rey David es alguien que relacionamos al 100% o no con una persona que adoraba, que valoraba y que honraba la presencia de Dios. Yo no sé si él tenía un gran trabajo, creo que no lo encuentro con un gran trabajo. De hecho, se lo sacaban de encima en la familia para que cuide el rebaño, que era el trabajo que menos deseaba el resto de la familia. Sin embargo, a él en ese momento, en esa circunstancia, él en un trabajo sencillo logró hacer un gran corazón, de tal manera que después Dios dio testimonio de él diciendo: Él tiene un corazón conforme a mi gusto. Si hay alguien que amaba la presencia de Dios, era David. De hecho, nos legó un libro grandote, muy abundante, con la mayoría de sus canciones, de sus poemas y poesías que él le componía a Dios. Ahora, yo quiero decirte que hay momentos en nuestra vida donde uno pasa desapercibido. David en un momento era el menor de sus hermanos, con un trabajito sencillo. De hecho, a la hora de elegir un rey, ¿qué pasó? ¿Lo eligieron de primera mano? No, ni se acordaban de él. En ese momento había otros que eran los iluminados, los elegidos, los que eran las personas que estaban con la posición y la autoridad que ellos disfrutaban, y había otros que estaban fuera de esa gracia. Pero llega un momento que Dios te pone en lugares, en posición y en protagonismo en el tiempo de Dios. Y ahora sí, David está siendo el rey de Israel, pero él está mirando que hay una situación donde
a él yo creo que lo desenfocó la situación donde él estaba. Él no empieza a heredar un reino en su apogeo, en su prosperidad, ¿no? Sino que David empieza a trabajar medio de un reino que está debilitado, el pueblo no estaba bien, la cosa no estaba bien. De hecho, vienen con una historia complicada como pueblo de Dios, pero cuando él entra a la historia, y ahí es el punto, hay muchas veces que tú no eres parte de la historia, o eres parte, pero no el que estás liderando la historia. Pero llega un momento que Dios te pone en un lugar para poder ser relevante en el lugar. En un hogar, en un matrimonio, en un trabajo, en un ministerio. Ahí sí, Dios la posición la transforma en una responsabilidad que acredita tu compromiso. Y lo que hagas para bien o para mal, ahora sí va a afectar. Uno dice, bueno, heredé una familia que no era muy buena. Es cierto, uno no elige nada. Pero cuando tú estás al frente de una familia, al frente de una iglesia, al frente de tus hijos, ahora sí lo que hagas te transforma en una persona responsable. Y David empezó a tomar decisiones. Qué bueno, ¿no? Y llegamos acá al relato de Primera Crónicas 13. Vamos a ir recorriendo esta historia tan rica que dice que dijo David a toda la asamblea. Ahora David no estaba con las ovejitas, no estaba despreciado de la familia, no, ahora estaba en esa posición donde él empieza a confrontar a todo el pueblo, a toda la asamblea. ¿Y sabe qué le dice? Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, y esta frase la subrayé, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea, mire qué respuesta maravillosa. Dijo la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. En un momento se dan cuenta que están preocupados por todo, pero hay una cosa que alguien tenía que identificar, algo faltaba. Cuando nosotros estamos preocupados por las cosas, queremos que esté el dinero, queremos que esté todo bien, todo en orden, pero necesitamos a alguien que conozca de Dios, que anhele del Espíritu Santo, que sepa que la vida no son las cosas, ni las personas, ni las relaciones. La vida es Dios, la vida es cuánto de Dios tenemos en nuestra vida. Y se da cuenta un descuido. Ahora yo me pongo a preguntar, o me pregunto a mí mismo, ¿ellos eran el pueblo de Dios? Había estado Saúl antes, ahora está David. Era como que estaban en un estado de una nueva situación como pueblo. Dios había sido central. Dios le había dicho, tengo un rey, se llama Saúl. Él había sido el elegido. Luego fue desechado y ahí viene David. O sea, Dios tenía que ser algo corriente para ellos. Piensen nosotros, que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y la presencia de Dios debería ser lo primario en nuestra vida. ¿Y cuántas veces hemos cantado? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Ellos tenían que tener cuidado de las cosas de Dios. Este arca, que era literalmente el lugar donde Dios se manifestaba en ese tiempo del Antiguo Testamento, había sido entregado al pueblo para que los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo puedan honrar a Dios a través de este arca del pacto. Sin embargo, desde el tiempo de Saúl no habían hecho caso de ellos. Quiero decirte algo, que probablemente esto sea la realidad de muchos que se dicen cristianos, aún de nosotros que servimos a Dios, que estamos ocupados y preocupados, pero quizá hace tiempo que nosotros no estamos dándonos cuenta que nos estamos vaciando del Señor. Familias que dicen, es que yo soy una familia cristiana, yo conozco la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿cuánto del Espíritu Santo se está moviendo en tu vida? Hace tiempo que muchos no están experimentando esa relación íntima con el Espíritu Santo y tenemos nombre de que estamos vivos, pero en el fondo, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, estamos muertos muchas veces como personas, como familia, y también lo podemos estar como congregación. Tenemos nombres, tenemos títulos, tenemos letreros, tenemos templos, pero muchas veces Dios ha sido descuidado como este pueblo llamado a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó.
Me hace acordar también cuando había un jovencito que estaba en el templo, se llamaba Samuel, y dice la palabra que él estaba adorando a Dios, él estaba ministrando al Señor en presencia del sacerdote. ¿Quién se supone que tenía que ser primariamente el que ministre al Señor? El sacerdote. De los hijos del sacerdote ni hablemos de los hijos de Elí. No solamente era que no apreciaban al Espíritu Santo, sino que a Dios lo estaban deshonrando con las aberrosidades, no sé si esa es la palabra que conecta, pero todas las inmoralidades que ellos estaban haciendo en ese tiempo. Pero fíjense que el joven ministraba y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La pandemia fabricó creyentes engañados, que piensan que estando lejos de la comunión, que estando en el aislamiento de su casa, ellos igual tienen la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que no tienes un encuentro con el Señor? Dios se puede manifestar en su casa, pero también es importante la comunión, la comunidad, en los lugares donde Dios es honrado y donde Dios se manifiesta. Ahí tenemos que estar. Así que desde el tiempo de Saúl, ¿y sabe qué significa? Saúl representa a alguien que menosprecia la presencia de Dios. No solamente es el pueblo, sino también un mal testimonio de alguien que debería haber honrado a Dios porque Dios tuvo misericordia de él. Sin embargo, vemos en Saúl características de personas que son llamadas, que son partes del pueblo, que se dicen que son de Dios, pero sin embargo, como este Saúl, él estableció un sistema independiente para su fe. Él dijo, yo voy a establecer mi iglesia, yo ya no me conecto. Y Dios le dice, tienes que esperar que venga ese Samuel, que venga ese representante, que venga ese líder espiritual, porque él tiene la bendición para poder ministrarte a ti. Sin embargo, Saúl dice, no, yo hago la religión a mi forma, lo puedo hacer yo. Lo hago en mi casa, lo hago solo, lo hago de la manera que a mí se me ocurría. Así Saúl fue hacia adelante menospreciando la palabra de Dios. No dependió de un líder espiritual ni respetó la palabra de Dios. Siempre actuó por propia sabiduría y conveniencia, y siempre que se le pidió una razón tenía una buena excusa. Ustedes conocen gente que no tiene nada de Dios, pero siempre tiene una buena excusa. Es que nosotros en casa estamos bien. Es que nosotros sin congregarnos estamos bien, pastor. Los Saúl que se levantan se van apartando lentamente del Señor, menospreciando la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando una persona se queda vacía de Dios, necesita palabra, necesita revelación, necesita establecer confianza en alguien. Y tristemente, Saúl recurrió a una bruja, una adivina, y muchos que hoy deberían adorar y valorar la presencia de Dios están buscando respuestas lejos del Señor, cuando tuvieron un llamado para ser los guardianes de la presencia de Dios. Ahora, seguimos con el relato. ¿Qué pasó? David dice, vamos a traer el arca nuevamente, y versos 6 y 7 dice, y subió David con todo Israel para pasar de allí el arca de Jehová Dios, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Esto significa que lo hicieron con lo que tenían, con lo que les pareció bien, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas y con mucho jolgorio, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Se armó la fanfarria, la banda de música, porque el arca está viniendo nuevamente al pueblo. Y eso pasa. Qué lindo es cuando alabamos y celebramos al Señor. Tiene que haber gozo. Siempre que Dios se mueve en un lugar, algo está tocando nuestras emociones para bien, hasta se siente un gozo especial, ¿no? Ahora, el arca del Señor era algo que tenían que saber cuidar, no era una cuestión de objeto. Si usted lee ahí en el Levítico y los libros de Moisés del principio de la Biblia, va a ver que había una manera de hacerlo, una manera de cuidar, una manera de transportar el arca, y no cualquiera podía transportarlo. ¿Saben quiénes fueron los que transportaron estos dos que nombramos con nombres raros? No eran ni levitas ni sacerdotes, eran dos voluntariosos que dijeron, nosotros podemos llevar esa caja.
¿Cuántos dicen, yo puedo abrir una iglesia, yo puedo hacer un culto en mi casa, yo puedo hacer esto, pero ¿con qué autoridad? Y es peligroso eso. Bueno, no obstante, había alabanza para el pueblo, era un motivo de alegría. Fíjense que la alabanza siempre trae la presencia de Dios. Yo habitaré en la alabanza de mi pueblo. Cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel de Filipo, no tenían instrumentos, no tenían circunstancias buenas, no tenían absolutamente nada, pero dice que empezaron a alabar y a adorar a Dios. Y ahí, ¿qué hace Dios? Se viene a aparecer y en un momento tiembla todo, y eso fue motivo de salvación, ¿no? Bueno, pero debemos aprender. Mirando estos dos que llevaban el arca, debemos aprender a honrar la presencia de Dios. ¿Qué pasó con esto? Verso 8 y 9 dice, pero cuando llegaron, Usa, ¿se acuerda? Que era uno de los dos hermanos, y eran hijos de Abinadab, eran los hijos del dueño de la casa donde estaba ahí puesta en el self-storage esa arca del Señor. Y Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Siempre que estemos manejando mal las cosas de Dios, en algún momento vamos a tener problemas. El arca era para llevar en los hombros de levitas. No había levitas ni sacerdotes, había descuido. Bueyes no podían transportar, era la carga en las personas. Sin embargo, dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante del Señor. Quiero decirte que es tiempo de gracia, es tiempo donde Dios tiene amor y misericordia para nosotros, pero si nosotros hemos perdido el temor de Dios, nos podemos meter en problemas porque las cosas de Dios se valoran, mucho menos se juegan con las cosas de Dios y hay que aprender a apreciarlas. Cuando Dios le dio una revelación a Pedro y Pedro miró las cosas como se veían, sin embargo, Dios había santificado eso y le dio un principio importante. Cuando Dios santifica a alguien, nadie lo tome por inmundo. Y Dios había santificado. Y hay cosas que tienen la marca de Dios, la aprobación de Dios. Y si quieres recibir de Dios, nos debemos y debes conducirte de la manera que honre a Dios. Esta es una generación que tiene que aprender a tener temor de Dios. Gracias, porque sé que ahí dentro de tu corazón hay un fuerte amén a esta palabra. Ahora, la presencia de Dios, que todos la queremos, todos queremos disfrutar, amerita una preparación previa. El profeta Amós nos da una palabra de desafío tan linda que se registró diciendo, prepárate para venir a un encuentro con Dios. No es así nomás que me puedo acercar a Dios. No es un objeto, no es un talismán. La presencia de Dios no puede competir con ídolos y otras creencias. Hay algunos que por las dudas le tienen un santuario a esta, al otro también, y dicen viva el Espíritu Santo. Sí, por las dudas, me falle voy con San no sé cuánto por ahí. Pero nos tenemos que preparar. El salmista decía, Señor, ¿quién habitará en tu habitación santa? Y uno dice, cuando quiero entrar a la presencia de Dios. Primero, si no es por la gracia santificadora de Dios, no puedes entrar. Pero segundo, el Señor tiene que ver en nosotros la condición interior que nosotros somos responsables de tener cuando nos acercamos para recibir del Señor. ¿Cómo le estás ofreciendo al Señor? ¿Con quién compite el Señor con tu vida? Yo debo decir abrir mi corazón, que muchas veces el Señor compite con cosas que no son malas, pero que el Señor me dice, estoy antes que tu ministerio, estoy antes que tus hermanitos, estoy antes y debo estar antes que tus redes sociales, antes que cualquier cosa, porque eso es valorar la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos tiene que adecuar en nuestro corazón para poder acercarnos. Y fíjense que de pronto, David, que sabía lo que era la presencia de Dios, entra en un momento de pánico. ¡Wow! Todos contentos, vamos a traer el arca, todos felices, dijeron vamos a traerla. Y el rey dice, bueno, tráiganla
como que no precisó cositas, que había que tener unos levitas o sacerdotes. Dijo, tráiganlo. Es como que nos enfocamos en el beneficio, pero no en cómo se hacen las cosas. Pero de pronto David no tenía en su agenda de que en ese día, por menospreciar o tener a menos o a poco la presencia de Dios, alguien iba a caer fulminado. Cuando este que se acerca de voluntarioso y de buena gente a esa arca de Dios, pero sin estar preparado, David lo ve y entra en pánico, y entra en temor. Y te voy a decir algo, el temor de Dios muchas veces se transforma en miedo y temor. Diga que estamos en la gracia de Dios, porque yo veo gente que cayeron bajo el juicio de Dios, Ananías y Zafira, pero ¿sabe cuánto de nosotros tendríamos que haber sido fulminados ya? Y David, cuando vio, cayó muerto delante de la presencia del Señor. Fíjense lo que dice. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Yo me pregunto, ¿cómo estaba su casa? David habrá pensado, no, las cosas no están bien en casa. No sé cómo está el matrimonio, cómo está el ambiente espiritual en casa, qué es lo que reina en mi casa. O sea, si hay una casa preparada, es una casa que le conviene que esté la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra casa? La tele, una programación loca que de pronto ni registro lo que me van poniendo estos en YouTube, en las distintas plataformas, ¿no? Los logaritmos hacen que de pronto queda una música y ni mirar a veces lo que puede pasar. Y uno dice, ¿habita Dios en mi casa? ¿Esto es compatible con Dios? Las conversaciones, las cosas, las decisiones que hacemos, la manera de tratarnos entre nosotros. ¿Está Dios en el trato en el marido con la mujer, con los hijos, lo que yo hago en privado? Bueno, David temió a Dios y dice, me parece que mi casa no está preparada. Por eso San Pablo en Corintios nos dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad tiene que ser perfeccionada, la tenemos que ir mejorando. No somos el santo acabado que de pronto me van a poner en un lugar estático y claro, un santo que termina en piedra, ¿qué va a pecar si ni se puede mover? Pero nosotros somos personas de carne y de espíritu. Y nuestra vida tiene que entrar en una adecuación en el temor de Dios. Y fíjense lo que hizo David. David no trajo. Claro, si la casa estaba dudosa, dijo, por las dudas, no la llevo. Hay algunos que dicen, ¿cuánto quieren de la presencia de Dios? Y si sos David vas a mirar, ¿cómo está mi vida? ¿En qué andás? Si andamos en pecado, si la casa está complicada, yo diría que no es tan tonto David para tomar esta decisión. David no trajo el arca a su casa, ni a su ciudad, en la ciudad de David, sino buscó otro voluntarioso, que no era ningún tonto, que la llevó a la casa de Obed-Edom geteo. Y el Obed-Edom geteo, llevó la presencia de Dios a su casa. A ver, vamos a aprender esto. David no llevó el arca. Obed-Edom llevó el arca a su casa. Vamos a ver el resultado. Hay algunos que dicen, yo estoy bien así, está bien, no hay que ser tan fanático, eso de Dios al 100%, uno tiene que vivir la vida. Pero este Obed-Edom evidentemente tenía una casa preparadita. Y el arca de Dios estuvo con la familia, ponga con la familia ahí, de Obed-Edom en su casa 3 meses. Buen tiempo para probar el resultado. Y bendijo Jehová la casa de David. No, porque no la llevó. Bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y usted dice, pierdo la presencia de Dios porque el trabajo y porque las amistades, porque hay que probar el nuevo cóctel con la familia. Está bien que te divierta, pero Dios, ¿dónde queda en tu vida? Ahora, después lo vas a necesitar. Es que entiendo por qué las cosas no me salen, por qué ando en enfermedad, por qué mi vida parece que tiene mala suerte y Dios está en la casa.
La casa fue bendecida. Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué tenés en tu casa? En mi casa tengo hasta un perro, se llama Pipo. Cuando estamos mal en casa, hasta el perro está mal. Ahora, cuando en casa estamos bendecidos y contentos, el perro mueve la cola que le queda y viene, parece que hasta el perro está bendecido. Más de una vez le oré y sabe que se mejoró el perro. Porque la promesa es todo lo que está en casa. En casa hay finanza, en casa hay salud, en casa hay amistad. En casa hay esos caprichitos divinos que tenemos con el Señor. También te lo da el Señor por las dudas. Porque cuando hay bendición, el Señor bendice tu agenda, tus planes. Es buen negocio llevar a Dios a nuestra casa. Siempre que la presencia de Dios reine en tu casa será bendecida. Tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Y cuando Dios te bendice va a afectar toda tu vida. Dios no te quiere feliz en el templito y un pobre tipo en tu casa. Dice que todo lo que tenía, la presencia de Dios nos va a afectar en todo. Y ayer estaba meditando esta palabra y ¿sabe qué pensé? Que a veces podemos prescindir del Espíritu Santo. Es decir, puedo vivir. De hecho, toda la gente vive igual la vida. Aquellos que no se congregan, que no tienen relación con Dios, que no cuidan la santidad, que descuidan la presencia, también viven, hasta aparentemente viven mejor que usted y que yo también. Pero la presencia, o lo que te da la presencia de Dios, está la frase, es irreemplazable. Las cosas te dan cosas, las personas te dan cosas, pero lo que te puede dar el Espíritu Santo, no hay persona, plata ni nada que te lo pueda dar. O sea, una casa, una vida sin la plenitud del Espíritu Santo es una vida incompleta, es una vida que siempre va a tener una sensación de necesidad y de falta de satisfacción. El gozo viene del Espíritu Santo. El salmista decía, en tu presencia. ¿Dónde? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué hay fuera del Señor? Alegría. Qué fiesta tuvimos anoche. Pero qué bien que estuvo eso. Uy, me compré este auto, carro, como dicen por acá. Alegría, estamos llenos de alegría. Y ahí sale Fito Páez cantando. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y así vive el mundo. Pero los de Dios dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me puede quitar. Gozo solamente trae el Espíritu Santo. Gozo solamente trae el Espíritu Santo. ¿Con qué vas a reemplazar el gozo del Señor? ¿Con algo que dura nada? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Una imagen de gozo. ¿Qué trae el Espíritu Santo? Ungimiento. Te hace una persona que bendiga a los demás. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, y no solamente que estás bien, feliz, contento, sino que Dios te empieza a usar y uno no se sienta como un captador nuevamente de bendición. Uno se puede sentir tanta bendición. Sí, Dios te da para que todo lo que el Señor te da se derrame, toque, ungidos. ¿Qué te da el Señor? Amor, pero el amor real, porque el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Quien no ama al Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Cómo la amo? Y al otro día la quiere matar. Porque el amor de Dios es un amor diferente. Es un amor que nace desde nuestro espíritu. El poder de Dios, la autoridad de Dios. Una vida, una familia, una iglesia, o tiene poder y autoridad de Dios o no lo tiene. ¿Sabe dónde está la medida? ¿Cuánto del Espíritu Santo tiene? Por eso como iglesia debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia de Cárcel de Filipos tenía 2. Pero ¿sabe qué? La evangelización vino no porque estos cantaban afinado, sino porque el Espíritu Santo empezó a reinar y a moverse. Ese es el mensaje. Busquemos del Señor, porque el Señor redarguye los corazones, tiene poder. El Evangelio, el Espíritu es salvación. Como dice la palabra, el Espíritu Santo, el poder de Dios es para salvación, para el que cree. Ahí está. Necesitamos el Espíritu Santo. La autoridad de Dios viene por cuánto tenemos
del Espíritu Santo, míranos a nosotros, dijeron estos dos. No tengo plata, no tengo oro, no tengo nada, pero hay algo que tengo, que era lo que lo hacía rico. ¿Cuánto del Espíritu Santo? Ahí está. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo quiero ir bajando un poquito el microscopio, ya enfocándome en Obed-Edom. ¿Qué pasó con él? Es interesante. Fíjense, Obed-Edom no era rey. Era una persona que estaba ahí seguramente al servicio, pero recibió la bendición del rey, porque la bendición del rey era primariamente para su casa, para su gobierno, pero aprovechó lo que el rey, por temor, lo dejó a un costadito. Y es interesante que él recibió una bendición porque caminaba al lado de su líder espiritual. David vio en él la persona candidata para llevar el arca. Obed-Edom servía fielmente al lado del David, a disposición. Jamás le digo, lo voy a pensar. No, ¿sabe qué? Ahora tengo alguito, veremos después si más o menos me dan las cosas. Camine al lado del ungido, del líder, de la persona que Dios está trayendo bendición, y usted empieza a recibir. Y recibió bendición. Por eso qué lindo cuando la palabra dice que es hermoso los hermanos habitar juntos en armonía, que desciende como un rocío, que desciende esa unción en particular como óleo sobre la cabeza, pero no se queda en la cabeza, sino que baja hasta el borde de la vestidura, y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Necesitas un pastor, necesitas un líder. Y usted dice, pero sigo el de la televisión. Gloria a Dios por la palabra. Pero el día que estés enfermo, el de la televisión no te va a venir a visitar, a ungir, a acompañar. He visto gente de Dios preciosa morirse solo porque no tiene pastor. Pero Obed-Edom bendijo al rey. El rey lo bendijo porque no se trata de superioridad, se trata de comunión y se trata de entender dónde Dios está habitando. Y así dice la palabra del Señor que después de esto, y acá fíjense, David dijo, 3 meses, tiene más que yo. Yo soy el rey ungido, tengo poder, autoridad. Y que tiene una casa nada más, está más prosperado que yo. No compita con nadie, busque del Señor. Y David dijo, yo quiero una parte. Versículo ya 1 del capítulo 16. Miren, tres capítulos, ¿cuánto pasó? Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. En 3 meses David dijo, no tengo una buena casa, pero algo voy a preparar para el Señor, porque no me quiero perder la bendición. Este es tiempo de preparar en fe tu casa, tu espacio. Y la lleva David a la casa, y no solamente eso, sino que entendió que cuando la presencia de Dios es honrada y valorada, hay que hacer planes grandes. Y él dijo, 2 voluntarios no sirven para los propósitos de Dios. Hay mucha gente que es voluntariosa, y dice, cuente conmigo, pastor, pero mañana se te va la voluntad o tenés otra cosa y lo perdiste, hermano. La presencia de Dios, las cosas de Dios, son para gente que entiende cómo funciona. El arca no es para voluntarios, los proyectos de Dios no son para voluntarios, son para comprometidos que entienden que en este hombrito tiene que estar la presencia de Dios, que yo tengo que estar presente, que yo tengo que ser parte de eso que Dios ha establecido. Entonces David establece ministerio, pero no con voluntarios, sino con ministros, levitas, músicos, cantores, porteros, y ahí dice la palabra en 16:37 de Crónicas, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová personas comprometidas, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca. ¿Ministrasen qué? Cuando se le acomoda. Los que aman la presencia de Dios lo hacen de continuo. El fuego nunca tiene que parar de arder. De continuo delante del arca, cada cosa en su día. El domingo solamente no sirve.
Es como ir al restaurante. Usted no puede vivir de domingo a domingo por una comida o un acto bueno con Dios. Por ahí te lo dan, pero a veces hay que hacerlo y hay que comer bien todos los días. Y Obed-Edom se quedó ahí como portero. ¿Por qué no se quedó en su casa si tenía la bendición en la casa? Porque él dijo, si yo estoy cerca de la presencia de Dios, voy a continuar en bendición. Mire qué tonto. Cuando le dio una probadita al Señor, dijo, yo no me la pierdo, póngame aunque sea de portero. Músico no, porque no desafino, cantante menos. Pero portero, se agarrar una llavecita y puedo estar ahí cerquita cuidando la presencia de Dios. Obed-Edom nunca más se apartó de la presencia de Dios. Decidió estar cerca del arca, aseguró su trabajo que permitiera estar cerca de la presencia de Dios. Que tu trabajo jamás te aparte de tener comunión, de tener presencia de Dios y poder acercarte al Señor. Quiero terminar con esto. Yo quiero terminar con esto. Es una palabra poderosa, poderosa. Qué bueno los que están acá de primera mano recibiendo esta palabra. Los honramos. ¿A cuánto el Señor les está hablando? ¡Wow! Porque cuando Dios está así, como en la casa de Obed-Edom, espere bendición, espere bendición. Pero este acto personal de abrirle un espacio, de servir y estar cerca de las cosas de Dios, le abrió una puerta de bendición a su familia. ¿Cuántos tienen carga por su familia? Mi primera oración, todas las mañanas, el Señor bendice a mi familia. Y mi familia no es solamente mi esposa Andrea, ni mis hijas, ni mi nieta, mi familia son muchos. Pero aquí hay una clave de bendición para nuestra familia. ¿Sabe qué dice Primera Crónicas 26? Que Obed-Edom se quedó sirviendo, pero también fueron distribuidos los porteros. ¿Qué significa? Que papá dijo, vengan para acá, que hay un lugarcito para ustedes. Y dice que, ¿quiénes van de portero? Los hijos de Obed-Edom, Samaías y el resto de los hijos. ¿Por qué? Porque Jehová había bendecido a Obed-Edom. ¿Dónde comienza la bendición de nuestra casa? Diga, en mí, en nosotros. La bendición de Dios en mi casa para tener hijos bendecidos, nietos bendecidos, todo lo que está en casa bendecida, significa que primero debo hacer un trato con Dios, no descuidar la presencia de Dios. No puedo desenfocarme por las cosas, pero cuando Dios me bendice, no sé, pensé en tus hijos, en tu nieto, en todo lo que están alrededor. Cada uno de ellos va a ser atraído a las cosas de Dios y prosperado, porque la bendición comienza en nosotros para la gloria de Dios. También de su hijo nacieron hijos que fueron señores. De los hijos nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de su padre, autoridad, porque eran varones valerosos y esforzados, porque un hijo bendecido tiene un padre y una madre bendecida. Y padres, familias bendecidas generan hijos bendecidos. Vamos a orar al Señor en este día y usted acompáñeme ahí donde se encuentra. ¿Qué lugar está ocupando Dios? No en lo conceptual, sino en lo cotidiano en tu vida. La presencia de Dios es lo que más valoras, lo que más cuidas. ¿Cómo arrancas tu día? ¿Figura Dios? ¿Figura la presencia de Dios como el lugar donde venir a adecuarte, a fortalecerte? ¿O empiezas tan apurado, tan ocupado, como que arrancas el día y la presencia de Dios termina siendo descuidada, como le pasó a esta gente que debiera cuidar la presencia de Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está preparada para recibir más de Dios? Este es un tiempo donde el juicio de Dios comienza en la casa.
Y juicio significa saber discernir y saber decidir en lo correcto y lo incorrecto. Eso es juicio. Lo que pasan por tus redes sociales, lo que pasa por tu televisión, por lo que mires en casa, la música, lo que está permeando ese ambiente es un ambiente de Dios. Este es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que empezar a valorar la presencia de Dios. Y si Dios se manifiesta en la casa donde el Señor envía bendición y vida eterna, no puedes estar sin tu familia espiritual. No puedes hacer la religión a tu imagen y semejanza. Dios se manifiesta cuando hay hombres y mujeres que cultivan temor de Dios y que saben que no así se puede entrar a la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo, estamos todos invitados. Dice la palabra que Jesús rompió el velo de separación con su muerte en la cruz del Calvario. Y en principio eran algunos poquitos, algunos escogidos, algunos especiales que podían entrar a la presencia de Dios. Pero ahora por el velo que se rompió, todos podemos entrar a su presencia. No hay pecador que no pueda ser lavado y ser preparado por Dios para disfrutar, porque el Señor nos ha santificado. El Señor abrió un camino nuevo y ahora dice: acérquense a mí con confianza. Solamente el Señor está esperando que en este tiempo santifiques tu vida, acomodes tu casa, que no solamente tengas una fe de iglesia donde de pronto te gozas en la alabanza, en la adoración, sino que ahí, de continuo, estás cocinando, estás trabajando, estás caminando, te estás moviendo y hay una presencia de Dios porque la deseas y porque le has dicho: Señor, yo no te voy a descuidar. Siempre va a haber lugar en mi casa y en mi corazón. Permite que el Espíritu Santo venga a tu vida. Decirle: Señor, manifestate con poder. Cuanto más espacio el Señor encuentra en tu vida, más lugar tiene para llenarlo. Dile: Señor, bautízame con tu presencia. Sumérgeme. Señor, que toda mi vida, mi voluntad, aún mi ADN se llene de tu presencia. No descuides la presencia de Dios. Dígale: Señor, yo te invito a que vengas a casa para que todo lo que esté en casa sea bendecido. En primer lugar, bendice mi matrimonio, Señor. Bendice mis relaciones, bendice mis decisiones sentimentales para que lo que comienza en el Espíritu sea guardado por el Espíritu. Señor, bendice a mis hijos, aunque sean pequeños. Ya madres y padres que aman la presencia de Dios están generando ministros. Otros que saben que por la bendición de papá y mamá no hay otra vida de bendición. Si estás lejos del Señor, si estás caminando en el pecado, deja el pecado, abandónalo ahora, adecúa tu vida y sé como Obed-Edom, que dijo: venga, que en mi casa hay lugar el tiempo que sea necesario. Pero el Señor bendijo su casa a causa de tu presencia. Señor, te bendecimos en esta oportunidad y oramos para que también lo que estás levantando acá en Grace Church, en esta iglesia, Señor, que es multicultural y en lo bilingüe, Señor. Señor, te pido que te manifiestes con poder, que no falte presencia tuya en esta casa, que, Señor, el necesitado, el que está hambriento de ti, sepa que hay una fuente inagotable de tu presencia y que sin ti no tenemos nada. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.